Continuamos aquí en la mejor propuesta de todas las semanas, En Contexto, con Rosalba Escalante. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Por ustedes es que nos preocupamos en hacer un mejor contenido cada día. Señores, y ahora ha surgido así como un pequeño roce, un choque, como un intercambio de palabras entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Ha habido un yo te digo, tú me dices. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader acusó en el día de ayer, durante el encuentro con los miembros de la prensa que se realiza cada lunes en el Palacio Nacional, acusó al expresidente Leonel Fernández, quien participó como observador de las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio, de apoyar al régimen chavista, de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, que de acuerdo a organismos internacionales y de acuerdo a una gran parte del pueblo venezolano, pues no ganó las elecciones, sino que utilizó algunas maniobras fraudulentas para poder retener el poder, por lo que Venezuela en el día de hoy se mantiene inmersa en una crisis social y política que sus residentes pensaban que iban a poder resolver sacando a Nicolás Maduro de la presidencia. Vamos a escuchar textualmente qué fue lo que dijo el presidente Luis Abinader ayer en el Palacio Nacional, para después entonces escuchar lo que le respondió Leonel Fernández. Él ha estado de acuerdo con el gobierno. No estuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no estuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes. Él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces son dos visiones diferentes. Y es normal que esas dos visiones diferentes pues se le presenten al país. Lo que yo estoy seguro que lo que estamos presentando es lo que le conviene a la democracia, lo que le conviene a la República Dominicana para su futuro. Ahí ustedes a Luis Abinader, pero como buen dominicano, Leonel no se quedó con esta. Vamos a escuchar lo que le respondió. Hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esa condición de observador, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en 2 ocasiones con el principal candidato opositor Edmundo González. Para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral. Por esa razón, en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, establecíamos lo que sigue, cito. Primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoca muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial, ya que permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. Eso fue publicado primero en Venezuela y a partir de ahí, distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y de otros gobiernos de la región
no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observación electoral que estaba realizando y que había llevado a cabo también en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional. En otro orden, tampoco es cierto lo referido por el presidente Abinader, en el sentido de que me opuse a la segunda dosis de vacunación durante la época del COVID-19. De hecho, procedí a vacunarme en las 2 ocasiones en que hubo disponibilidad para ello. Mi oposición fue a la tercera vacunación, y esto no por capricho, sino porque coincidí con el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que para el uso de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech y por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a la fecha, 28 de junio del 2021, no existía evidencia científica sobre si era necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de 2 dosis para cada una y el tiempo en que deberían aplicarse, termina la cita de esas 2 organizaciones. Luego, mi observación en la aplicación de la tercera dosis en esos momentos no obedecía a un afán de oposición sin justificación alguna, obedecía a que conforme lo decían las 2 más importantes organizaciones sanitarias del mundo, todavía para la época no había evidencias científicas de que se necesitase su aplicación. El azar y la protección divina permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno dominicano poner en riesgo la salud del pueblo solo tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar. En tercer lugar, es de rigor poner de relieve que en la reforma constitucional del año 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque en la Constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy al Senado de la República se afirma sobre el objeto de dicha reforma en el inciso B lo que sigue, citamos: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Termina la cita. De igual manera, en el considerando quinto, en el cual se lee, citamos, que al reforzar la independencia del Ministerio Público, termina la cita. Luego, en el artículo 2 del referido proyecto, se vuelve a repetir, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Nos preguntamos, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Parece que nuestro criterio de que conforme al artículo 170 de la Constitución de la República y a los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente existe en la República Dominicana. Afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas. Lamento, señor presidente, no estar de acuerdo con lo referido en uno de los párrafos finales de su carta de envío al Senado de la República, en la cual usted afirma que su propuesta se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana. No creo, con toda franqueza, señor presidente, que eso pueda ser admitido o aceptado ni siquiera por cualquier estudiante incipiente de Derecho. Muchas gracias. Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando cómo se defendió el expresidente Leonel Fernández de las acusaciones
en varios sentidos que hizo el presidente Luis Abinader durante el encuentro con los miembros de la prensa. Es bien sabido que siempre el gobierno y la oposición van a defender diferentes puntos de vista y van a tener diferentes opiniones. Para eso somos un país en democracia y para eso pues está la diversidad de opiniones y esa ley que nos permite a nosotros expresarnos y difundir nuestro pensamiento. Señores, cambiando de tema y ya cayendo en un tema bastante preocupante en el que está envuelto República Dominicana y es esta ola de violencia que nos atañe a todos, una ola de violencia que ha enlutado a muchísimas familias en el país, una ola de violencia que ha manchado de sangre al país y donde las principales víctimas han sido niños, crímenes familiares atroces como el que ocurrió la pasada semana cuando una joven con aparentes problemas emocionales, bueno, lo que ha venido a decir su familia ahora, decidió lanzarse desde un cuarto piso con su hijita de apenas 5 años en brazos. Ahí hay un lío familiar bastante extraño, hay una acusación de abuso sexual por parte de una hermana de la Oxisa a la infante. Hemos visto también como un caso en Santo Domingo Este conmocionó a todo un país cuando una médico militar habría decapitado a su hija también de 6 años en un aparente ataque psicótico, diría yo, porque no puedo decir otra cosa. Y es un caso bastante extraño porque en todo momento esta señora ha mostrado que no está viviendo la realidad que le atañe, que está fuera de la realidad, que está como en una especie de trance. Ok, podemos entender que a ella le pase eso, pero ¿qué le pasa al resto de su familia? ¿Qué le pasa al resto de la familia? ¿Qué le pasa al padre de la niña que no ha mostrado en ningún momento el más mínimo signo de dolor por la pérdida de su hija, por ese caso tan atroz que su propia madre le habría cortado la cabeza a su hija? Seguido de este caso, entonces no salimos bien del asombro de este caso y vemos como en Moca una madre corta parte del cráneo a su hija. ¿Qué está pasando en esta sociedad? En el día de ayer amanecimos también con 2 noticias atroces, que un hombre en Cristo Rey mató a palos a su pareja y luego incendió la vivienda donde vivían, provocando también un incendio en las casas cercanas. Ayer en la madrugada también otro hombre asesinó a su expareja en un hotel de la ciudad colonial. ¿Qué está pasando con la salud mental de las personas? ¿Qué está pasando por la cabeza de las personas? Se ha perdido el amor, se ha perdido la sensibilidad. Las autoridades no están prestando la debida atención a la salud mental. Pero ¿cómo la van a prestar si vivimos en un país donde las enfermedades de salud mental, donde los medicamentos para las enfermedades de salud mental no están incluidos en el sistema de seguridad social? Y una consulta de psicología o de psiquiatría te vale un ojo de la cara, que una persona pobre no puede pagar de sus bolsillos una consulta de psicología o un tratamiento de psicología o de psiquiatría. Ah, pero lo que estamos ahora es en reforma constitucional. Esa reforma al sistema de seguridad social que garantice la salud en atención primaria a todos los dominicanos ha pasado a un tercer, a un cuarto o a un quinto plano. Las autoridades de salud no se han empeñado en diseñar y aplicar un verdadero plan de salud mental, un verdadero plan preventivo de salud mental. No en todos los hospitales hay servicios de psicología y de psiquiatría. Y en los hospitales que los hay, las atenciones son limitadas a quizás 10 pacientes a la semana,
porque es un solo doctor para un hospital completo, un hospital público, donde van miles de personas con miles de problemas todos los días. Pero aquí en este país no hay un hospital psiquiátrico, no lo hay. Y hay un solo hospital que tiene un departamento de atención en salud mental a niños y adolescentes, que es el Reinaldo Almanzar. No, perdón, es el Santo Socorro, que solo tiene capacidad de internamiento para 8 niños o adolescentes. Una etapa en la que es crucial la salud mental. Una etapa en la que es crucial prevenir las enfermedades de salud mental, porque es la etapa en la que el ser humano experimenta más cambios emocionales y es la etapa en la que el ser humano es más vulnerable y se ve mayormente afectado por los problemas emocionales. Pero al gobierno, a las autoridades de salud, no les interesa garantizar la salud mental de las personas, que es en muchos casos muchísimo más importante que la salud física. Porque yo he visto personas enfermas de cáncer trabajando. Yo he visto personas que le falta un brazo, que le falta una pierna trabajando. Yo he visto personas con otro tipo de enfermedades catastróficas que trabajan y llevan una vida normal. Pero ¿cómo insertar al mercado laboral a una persona que no tiene dominio de sus emociones y que no tiene dominio y control de su salud mental? Es un tema que llama a preocupación y que debe no solo preocupar, sino ocupar a las autoridades dominicanas, no solo en el discurso, sino en la acción. Porque todos esos problemas que estamos viendo, que están sucediendo, son producto del desorden mental que estamos viviendo. Nosotros también, como familia, como amigos, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos, porque somos muy buenos solamente para estar en los momentos felices de las personas. Pero debemos estar pendientes, debemos observar el cambio en el comportamiento de las personas que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hijos. Estar pendientes, preguntarles qué te pasa. Mira, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar, tú puedes confiar en mí. Porque una persona que está pasando por un proceso de salud mental, ya sea temporal, transitorio o permanente, puede ser una depresión provocada por alguna situación amorosa o alguna situación económica. Lo que necesita en ese momento es apoyo, es un acompañamiento de una persona que le quiera, de una persona que esté dispuesta a ayudarla. Porque las personas que están en esa situación no atienden a buscar ayuda, sino que se encierran. El Consejo Nacional de la Unidad Evangélica también está preocupada por esta situación y el pastor Feliciano Lacén Custodio ha emitido unas declaraciones acerca de estos problemas de salud mental por los que está padeciendo la familia dominicana. Pueblo dominicano, estamos ante una realidad que nadie puede alegar y de conocer que la República Dominicana se encuentra en un momento de una crisis general espiritual y que los hechos de las últimas horas indican que debemos ponernos a cuenta con Dios. Esto solamente tiene un solo antídoto y es que nos humillemos todo al Señor y que saquemos todas esas políticas de antivalores que han atentado contra los principios y los valores del país, que ha dado origen, la cual Dios no está contexto con lo que ha sucedido y está sucediendo. Sabemos que las leyes son disuasivas, pero no van a resolver el problema que estamos enfrentando en este momento. En esta semana que acaba de concluir, hemos visto casos horripilantes, como una madre decapitar a una hija, como otra quitarle parte de su cuello cabelludo, como otra tirarse de una cuarta planta, como un hombre quitarle la vida a su compañera
y pegarle fuego. Estos son casos que está quedando la sociedad insensible, y aún los políticos responsables de hacer política que puedan apalear las situaciones están como si nada estuviera pasando. Aquí hay un componente de una triada. Número uno, hay una desconexión de Dios. Número dos, hay una operación diabólica que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en las regiones celestes. Y número tres, está la crisis de salud mental. Pero lo más prioritario es que nos humillemos todos a Dios. Partidos de gobierno, partidos de oposición, empresariado e iglesia, hagamos una cruzada de humillación a Dios para que Él tenga misericordia. Es un momento de un ayuno nacional, por lo que desde el CODE proponemos nosotros que toda la nación este viernes hagamos un ayuno nacional para que Dios tenga misericordia, y lo que dio origen a este país, que fue la Santísima y Autísima Trinidad, retome su puesto y su lugar en los corazones de cada ser humano y de cada familia. Que Dios le bendiga y Dios le guarde, y pongámonos en manos de Dios de una manera sincera e integral, que haya esa restauración que necesitamos como país. Muy atinado que hace el pastor Feliciano Lacén Custodio, presidente de la Confederación de Unidad Evangélica. Además de acudir al médico por ayuda, también debemos mantenernos en oración, mantenernos bien cerca con Dios, mantenernos en esa espiritualidad también. El hombre ha perdido el temor y la cercanía con Dios. Nosotros ya hemos llegado al final de este programa y les agradecemos a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos despedimos y les pedimos que nos sintonicen en una próxima entrega. Que pasen feliz resto de la noche.